Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. La pandemia del COVID-19 dejó al descubierto la vulnerabilidad de los sistemas de salud alrededor del mundo. Parece que ningún país en nuestro planeta estaba preparado para hacer frente a esta pandemia que ha tomado por sorpresa a la comunidad médica y al planeta entero en general. Por supuesto, la región de América Latina no es la excepción y aquí los médicos están librando una batalla no solamente con la falta de los suministros, la falta de infraestructura, los bajos salarios, las horas extenuantes de turnos de trabajo, sino también con ese respaldo que le ha dado la sociedad a los diferentes grupos médicos y de enfermeros y de enfermeras que hay en nuestro sistema de salud. En un principio se les agradeció por estar en la primera línea del frente de batalla contra esta pandemia a nivel internacional y se volvió ya prácticamente una tradición que a las 8 de la noche en diferentes países del mundo se aplaudía la labor que estaban haciendo los cuerpos médicos en los diferentes hospitales alrededor del mundo. Pero esa admiración y ese agradecimiento dio paso luego a otro tipo de sentimiento, a la discriminación, a los ataques, a los señalamientos y a los reclamos. ¿Qué es lo que pasó en la sociedad? ¿Por qué ese giro? ¿Por qué pasamos de verlos como héroes a verlos como unos enemigos? Y también vamos a analizar en el debate la situación del sistema de salud en los diferentes países de nuestra región. Quiero que veamos algunas gráficas con algunos datos importantes para entrar en contexto. La salud en América Latina, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, necesita 2.2 médicos por cada 100.000 habitantes y 1.5 enfermero por cada 100.000 habitantes. 2.28 personal sanitario sería necesario para esos servicios esenciales que claramente no hay en nuestra región. Hay países con sistemas de salud un poco más avanzados que otros porque pues esto también depende de la capacidad económica que tengan los estados. ¿Qué es lo que pasa en América Latina? Hace falta personal calificado, hay salarios muy bajos o en algunos casos hay falta de pago, han trabajado a lo largo de los últimos meses y no han recibido su salario como personal del sistema público de salud. La infraestructura es deficiente, los hospitales no están equipados, no todos, hay diferencias con el sistema privado o el sistema público. Y también la falta de cobertura. No es lo mismo un sistema de salud en una gran ciudad o en una capital que en las regiones apartadas o en las regiones en zonas de difícil acceso, digamos, al sur del continente o en las zonas selváticas o en las zonas costeras. Para hablar sobre este tema vamos a saludar a la doctora Miriam López. Ella es presidente del Consejo Consultivo de la Federación Nacional de Colegios Médicos en México. También es vicepresidente institucional de la Confederación Médica Latinoamericana. Nos atiende hasta ahora desde la ciudad de Acapulco en el Pacífico Mexicano. También está con nosotros el doctor Sergio Izaza. Él es presidente de la Federación Médica Colombiana. Nos atiende desde la ciudad de Bogotá, la capital colombiana. Y finalmente también se une a esta conversación el doctor Santiago Carrasco Dueñas, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. A los tres les agradezco por estar con nosotros, unirse al debate. Ustedes también pueden ser parte de esta conversación a través de las redes sociales, @France24_ES, @Santilogo. Pueden dejar los comentarios con el numeral El Debate F24. Pueden dejar todos sus comentarios a partir de este momento. Quiero comenzar entonces el debate por hacer un panorama general de la situación, de lo que estamos enfrentando en este momento y cómo llegaron los diferentes sistemas de salud de la región a enfrentar esta pandemia del COVID-19. Comienzo con la doctora Miriam López en la ciudad de Acapulco, en México. ¿Cuál es la situación del sistema mexicano y del sistema regional desde su punto de vista? Muchas gracias por la invitación, Santiago. Y bueno, México, como es ya de dominio público, ha estado manejando una estrategia muy prudente en manejo de las diferentes fases del COVID-19. México, a través de su vocero, el subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades, diariamente informa a la población sobre la situación que está aconteciendo, con la finalidad de mantener a la población informada, conminándonos a que todos nos sumemos a esta cruzada por el combate de este padecimiento viral. De igual manera, comparto que, bueno, tenemos información revelada de que actualmente manejamos 5.847 pacientes confirmados de COVID, 11.700 sospechosos,
25,000 pacientes negativos, 449 lamentables defunciones, haciendo un total del 42,702 personas estudiadas en nuestro país. Sí. Doctora Miriam, este es el panorama en México. Veamos entonces cómo está el panorama en otro país importante de la región, una economía más o menos destacada, Colombia. Sergio Izaza nos acompaña desde la capital, el doctor Sergio Izaza nos acompaña desde la ciudad de Bogotá. Su panorama de la situación en Colombia. Bien, las cifras que ha dado a conocer el gobierno nacional nos ponen dentro de una situación, diríamos, privilegiada en la región. Pero el problema es que esas cifras no están revelando la realidad como debe ser, porque por un lado hay un problema de desactualización y por otro lado la cantidad de investigación para diagnóstico que se ha hecho, de pruebas diagnósticas, no son suficientemente representativas. Y la otra cosa, perdón, es que la forma en como se ha hecho la toma de las muestras, es decir, la población en que se ha buscado, no ha sido también de la manera más amplia y aleatoria. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos visto que ahí había una falla por la poca disponibilidad de pruebas en el mercado internacional, pues no tenemos tampoco suficientes volúmenes de estas pruebas para hacer algo. Y por otro lado, la iniciación de esta estrategia de las pruebas diagnósticas empezó un poco tarde y no se ha hecho con la suficiente contundencia en términos de la cantidad de personas estudiadas diariamente e informadas diariamente. De manera que nosotros tenemos pruebas que tenemos varias cosas. Uno, empezamos un poco tarde. Dos, ha habido retraso en el conocimiento de los resultados. Y tres, no ha habido una población suficientemente amplia que haya sido estudiada de manera aleatoria para saber lo que más nos importa en este momento, que es cuáles son las personas o cuántas personas son las portadoras asintomáticas, es decir, que llevan el virus en su interior, pero no están enfermas todavía. Y esta es la población más peligrosa porque es la que más puede contagiar a otros, es decir, ampliar la enfermedad, y posteriormente vamos a tener unas cifras que van a ser muy dolorosas. Sí, doctor Santiago Carrasco, en Ecuador, cuéntenos sobre el panorama allí en su país. Allí hay un caso preocupante y es la ciudad de Guayaquil. El puerto en el Pacífico ha tenido serios problemas para hacer frente a esta crisis sanitaria, sobre todo para hacer frente a las personas que ya han fallecido debido al COVID, debido a múltiples problemas de logística. Muchas personas han tenido que dejar los cuerpos en las calles. Sí, muchísimas gracias, Santiago. Primero, un saludo desde Ecuador para todo el mundo. Muchísimas gracias por este espacio y a toda la gente que nos está acompañando, y en especial a las dos personas presidentes de Federaciones Médicas de México y Colombia. Yo tengo que decir claramente al mundo entero lo que ha pasado en el Ecuador. En el Ecuador, lamentablemente, durante 10 años de un gobierno absolutamente nefasto, la corrupción es la que comandó todo este tema, y nos dejó indefensión a todo el sistema de salud en el país. Y nos tomó esta pandemia absolutamente desprevenida. Como Federación Médica Ecuatoriana, cuando ya supimos y cuando ya la Organización Mundial de la Salud, que también no lo dijo claramente, declaró la emergencia sanitaria, en el Ecuador habíamos dicho, la Federación Médica Ecuatoriana y los médicos ecuatorianos, le habíamos combinado a la ministra anterior de que tome las mejores personas, la gente más capacitada con experticias para enfrentar esta crisis que se venía, y la veíamos cómo iba a estar. Absolutamente claro que el sistema de salud nacional en el país estaba desbaratado. La corrupción, vuelvo a repetir, ha sido la causa fundamental, y esta corrupción con la gente menos preparada está en un caldo de cultivo que simplemente lo que ha significado es que el Ecuador esté en este punto lamentable
en las cifras que estamos teniendo y solamente rápidamente para darles una idea, 8.225 casos confirmados con 403 personas fallecidas y 7.912 casos que están descartados. Tenemos la más alta tasa de mortalidad de médicos, la más alta tasa de mortalidad de médicos. Tenemos la más alta tasa de mortalidad en la región de pacientes y de hecho también el contagio para el sistema y el personal de salud. Ya vemos que el panorama es difícil, no es solamente para la región de América Latina, todos los países han tenido dificultades para hacer frente a esta pandemia. Vemos el caso de España, de Italia, de otros países que lo han sorteado de una manera particular, como Alemania, Suecia e Islandia. Pero en el caso de América Latina, donde ya como ustedes lo han puesto sobre la mesa, hay tantos problemas en cuanto a la financiación, en cuanto a la infraestructura. Sabemos que la prioridad es el paciente, salvar a las personas, atenderlas, pero ¿qué hay del personal de salud? ¿Cómo se está protegiendo al personal de salud que está expuesto, que está trabajando turnos muy largos, donde no se les está pagando, donde se están dando unos contratos laborales freelance de poca duración, donde las garantías no son las mejores? ¿Cómo se está manejando la situación particularmente en estos tres países, en Colombia, en Ecuador y México? Comienzo por Miriam, en Acapulco. Muchas gracias. En México, lamentablemente, siendo un país tercermundista, adolecemos de insumos. El equipo de protección personal destinado para nuestros pacientes, para nuestros compañeros médicos, enfermeras y trabajadores de la salud ha resultado insuficiente. Lamentablemente considero que esta es una responsabilidad compartida. Por un lado, la falta de gestión oportuna de las autoridades sanitarias competentes, pero también por otro lado debemos reconocer esa falta de responsabilidad de los mismos compañeros médicos para el uso adecuado y responsable de sus insumos y finalmente también del paciente. Lamentablemente, cuando se informó que iniciaba esta fase de contingencia sanitaria en nuestro país, se iniciaron compras de pánico que generaron un desabasto en todo el país. Considero que sí es cierto, debemos de ser muy críticos a la hora de enfrentarnos a este tipo de situaciones sanitarias, pero también debemos de ser ecuánimes y asumir las responsabilidades que cada uno debemos de tener ante una situación de este tipo. Este padecimiento, si bien es cierto, no tiene, no hay discriminación de ningún tipo, afecta a todas las personas. Y el que ahorita es paciente, al rato, el que ahorita es médico, al rato se transforma en paciente. Aquí lo importante es de que todos asumamos la responsabilidad de que lo poquito que tengamos lo optimicemos y que también solicitemos, levantemos la voz y hagamos llegar a nuestras autoridades lo que nosotros estamos requiriendo, porque muchas veces, por lo menos explico aquí en México, probablemente las autoridades a nivel federal están haciendo la gestión correspondiente y lamentablemente en el curso de hacia las entidades federativas, hacia los estados, hacia las localidades más alejadas, trayecto para que lleguen los insumos resulta entorpecido por personas irresponsables que lucran con estos insumos. Doctor Izaza, la misma pregunta, ¿cuál es la situación entonces en Colombia? ¿Cómo se está protegiendo al personal de salud allí en un país que también tiene serios problemas de infraestructura y sobre todo de cobertura? En las zonas del Pacífico y de la Amazonía, la cobertura de salud pues es bastante deficiente si se compara con los grandes centros urbanos. Sí, nosotros, la Federación Médica Colombiana y el Colegio Médico Colombiano, hace 2 semanas hicimos una encuesta precisamente para tratar de tener unas cifras aproximadas que nos permitieran saber cuál es la situación del personal sanitario de Colombia, puesto que estas cifras no las tiene el gobierno ni nos la daba. Entonces decidimos hacer eso. Hicimos una encuesta que fue respondida
por 973 personas, de los cuales la mayoría de ellos, 700 y pico, eran médicos, y el resto, varias de las distintas disciplinas de personal sanitario, enfermería, jefes de enfermería, bacteriología, fisiatría, rehabilitación, etcétera, e inclusive personal de aseo y personal auxiliar como conductores de ambulancia, etcétera. Ahí lo que nos mostró esta encuesta fue abrumador, fue realmente productor de mucho miedo y de mucha incertidumbre, porque la cobertura desde el punto de vista de prevención, con equipos biosanitarios, equipos de protección personal, en el mejor de los casos alcanza solamente el 78%, y solamente esa parte en la que más alcanza con los guantes para proteger las manos y el contacto. Pero de ahí para adelante, mascarillas, batas, polainas, vestidos quirúrgicos, gafas protectoras, viseras, etcétera, eso va bajando hasta encontrar inclusive que no hay apenas el 18% en la capacidad de cobertura de estos implementos. De manera que por un lado está eso, la protección biosanitaria del personal de salud, pero además hay otra cosa mucho más grave. No es la desprotección en términos de todo lo que es la situación económica y laboral del personal sanitario en el país. En Colombia, el 80%, oigan bien, el 80% de personal sanitario del país está trabajando de manera informal, es decir, está deslaboralizado, sin que haya ningún tipo de protección desde el punto de vista de seguridad social sobre estas personas. Yo me considero uno de ellos. Yo trabajo por contrato de prestación de servicios y no tengo ningún tipo de protección en ese sentido. Este tiempo que he estado cumpliendo con la cuarentena, no he percibido ni voy a percibir ningún centavo, ni hay quien me responda por eso. De manera que eso por un lado. Y cuando hay la muerte o cuando hay enfermedad de las personas mientras están incapacitadas, tampoco. Pero además la otra cuestión es que ante la situación de la cuarentena y la orden del gobierno, que nos parece correcto en ese sentido, de cancelar cirugías programadas y consulta externa y atender solamente urgencias y tener las salas de cirugía dispuestas para las eventualidades y las urgencias. Entonces, como están las instituciones así, sacaron al personal a la casa, pero no les pagan tampoco, o sea que hay una gran cantidad de brazos caídos dispuestos a trabajar, pero sin trabajo. Y además los hospitales, como el sistema de acá es un sistema que no es preventivo, sino facturador, porque se basa en el lucro, entonces tampoco reciben ningún tipo de dinero para ponerse al día con sus obligaciones y para comprar los implementos bioprotectores. De manera que esa es la situación que hay. Complicada la situación en Colombia y el panorama en Ecuador, doctor Carrasco, ¿cómo es allí? Bueno, la verdad es que no es muy bueno, no fue muy bueno. Realmente empezamos muy mal este tema, ya les conté también las razones y nosotros vamos a insistir en ese tema. Y por eso la Federación Médica Ecuatoriana inmediatamente empezamos a declarar la prioridad nacional de la protección al personal sanitario, así como la vida y salud de todos nuestros conciudadanos. Empezamos con que no teníamos todos los elementos PPEs para la protección de nuestra gente. Empezamos a decir que debía ya incrementarse todos los recursos que vayan dirigidos para este tema. Hemos dicho también que es prioritario el tema de la capacitación para todo el personal respecto, incluso, como decía el doctor de Colombia, para estos temas de los PPEs y la protección que debían tener para controlar el contagio de esta infección. Y nosotros hemos estado también conversando y hablando sobre el tema de educación, de todo lo que significa que la gente esté absolutamente informada de todo lo que estábamos pasando. Entonces hemos empezado con un problema muy serio de falta de recursos, de todo lo que significa la bioprotección, y luego, poco a poco, porque hubo cambios de ministro, etcétera, vino ya gente capacitada, un ministro que tenía, ya creo que
más respecto a estos temas y hemos logrado que obviamente también los políticos aterricen en el terreno para enfrentar todos juntos esta crisis y sacar adelante al país, porque realmente ha sido sumamente penoso ver lo que en el Ecuador ha pasado. Bueno, situaciones muy similares en estos países latinoamericanos. La gran pregunta es, entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo presionar a los gobiernos de estos países? Porque no solamente Colombia, Ecuador y México están pasando por estas dificultades. Situaciones similares se están viendo en la región. ¿Cómo presionar a los gobiernos, a las autoridades, a los ministerios de salud para que pues pongan en marcha planes para que mejoren las condiciones, sobre todo en esta coyuntura tan complicada, tan compleja, que además no sabemos cuándo pueda llegar a terminar? Doctora Miriam López. Pues es una pregunta muy complicada de responder, porque yo creo que más bien me enfocaría a decir qué tanta conciencia tenemos como seres humanos, qué tan comprometidos estamos los seres humanos para solidarizarnos con nuestros semejantes. Y yo partiría de mencionar que la vida es un derecho humano, al igual que la salud, al igual que tener un trabajo digno y ser tratado con respeto. Por lo tanto, si apelo a estos derechos humanos, lamentablemente estaríamos incurriendo en los mismos. La forma en que considero debemos de apelar, debemos de exigir y debemos de solicitar a las autoridades, reitero, es contribuyendo. En este momento no es un momento de lucha en contra de una autoridad, de un gobierno. En este momento son momentos de sumarnos a los esfuerzos que todos estamos realizando. Sí. Si bien es cierto, a lo mejor no estamos haciendo las cosas del todo bien, estamos aprendiendo de otros países que están ya en vías de control de este padecimiento, y eso es válido, pero considero que una de las grandes virtudes del ser humano es aprender de los errores, y de esa manera podemos contribuir también a preservar la humanidad. Por otro lado, quisiera comentar, Santiago, que este es un momento de hablar del profesionalismo de los médicos. Es muy difícil que un médico se quede de brazos cruzados, se quede de batas caídas, como comúnmente llamamos cuando estamos en pie de lucha los médicos. Es muy difícil que ante una emergencia sanitaria un médico se quede inerte. Siempre nos tocan la fibra de la vocación, del profesionalismo, de la ética. Y es precisamente por ello que la ciudadanía deben de cuidar a sus médicos, porque un médico que sea violentado o que se atente contra su vida, no únicamente se atenta contra el individuo, se atenta contra esos 3,000 ciudadanos que dependen de ese médico, de esa enfermera o de ese profesional de la salud. El exhorto para las autoridades, para nuestros colegas y para la ciudadanía es que actuemos de manera responsable, haciendo conciencia de que la participación de todos permitirá, en primer lugar, erradicar o bloquear este mecanismo de contagio. En México tenemos 3 actividades prioritarias que no requieren mayor consumo de insumos financieros. Doctora López, tengo que darle la palabra a mis otros invitados porque ya me estoy quedando sin tiempo y quiero abarcar 2 temas más. Quiero hacerle la misma pregunta al doctor Izaza. ¿Cómo pedirle entonces a las autoridades? Ya la doctora López decía, no es momento de presionar, es momento de sumar, de juntar esfuerzos, pero también hay que exigir el compromiso del gobierno, sobre todo ante las dificultades y ese difícil panorama que usted ya nos dijo de cómo está la situación en Colombia. Bueno, yo creo que ahí es evidente, más bien, no creo, es evidente que el COVID-19 desnudó
la fragilidad y la incapacidad de sistemas como el nuestro, por lo menos, que son sistemas que se fundamentan en la facturación por la venta de servicios para la atención de enfermedades. Es decir, sistemas comerciales fundamentados en el mercado con el ánimo de lucro, sistemas privados como el colombiano. Este tipo de sistemas, cuando su esencia y su objetivo es el lucro, el negocio con la salud de la gente, pues no está en capacidad de responder a una situación actual. Y entonces esas consecuencias tenemos que evitarlas. Hay que plantearse, y el gobierno y los gobiernos se deben plantear, y la gente en general se debe plantear que es mejor prevenir que curar. Y por lo tanto, plantearse como propuesta importantísima de Estado, no de gobierno, y de las sociedades, de la instauración de sistemas de salud que se basen en la prevención de las enfermedades, en la promoción de la salud, en la atención primaria, que es lo esencial y fundamental. Con eso se logra disminuir la carga de enfermedad y los dineros entonces alcanzan para tratar a los que se enfermen. Pero esta cuestión no se da sola. El Estado tiene una responsabilidad y los gobiernos tienen una responsabilidad absoluta. Sí. Y es garantizar que eso sea así y ser vigilantes e intolerantes con toda la actividad de corrupción. Un sistema como el que vivimos nosotros en Colombia es un sistema generador de corrupción. Y es así que hace unos años las compañías, las empresas promotoras de salud se organizaron en actividad criminal. El mismo presidente entonces dijo, ustedes son un cártel. Y un cártel es un concierto para delinquir, para tratar de ganar al máximo. Y hay una cosa, perdón, yo quiero acabar una cosa, es que este sistema, un sistema como el que tenemos acá, siendo totalmente privado y sin participación de entidades que no tengan ánimo de lucro y por lo tanto regulen los precios, pues entonces va a reventarse. Doctor Carrasco, para cerrar esta ronda, su opinión. Muchas gracias, sí, interesantísimo. Además, la pregunta es importante, por favor. La salud es un tema de servicio. Los médicos ecuatorianos estamos para servir y hablamos sobre temas de dignidad, hablamos sobre temas de solidaridad. Vamos a estar, los médicos hemos dado la cara y estaremos ahí junto al pueblo todo el tiempo. Nosotros hemos pedido el tema de todo lo que significa la seguridad para nuestros médicos y el personal paramédico, enfermeras, etcétera. Hemos pedido que todos los insumos, los PPS, estén ahí para trabajar de una manera adecuada en este problema. Que la gente con mayor experticia esté manejando todo este tipo de cosas. Y eso estamos logrando. La gente con ideas, la gente proactiva esté manejando todo este tipo de cosas. La adquisición de pruebas rápidas para tener una idea epidemiológica de qué está pasando en el país en realidad. También estamos logrando ese tipo de cosas y, de hecho, ya temas muy puntuales, por ejemplo, el asunto de horarios especiales, la movilización, la alimentación, los seguros de vida y salud, las remuneraciones justas y oportunas. Todo esto que se enmarca en un tema de solidaridad con todas las gentes que estamos trabajando, médicos y personal médico y todo lo que se refiere a la salud para sacar adelante el país en un problema tan serio como este. Se me acaba el tiempo del programa. Quiero concluir con nuestros doctores invitados sobre la situación que se está presentando en varios países, no solo de América Latina, sino del mundo. Y es ese rechazo que están teniendo los médicos, el personal de salud por parte de la ciudadanía, que incluso los han atacado, los han señalado, los han discriminado. ¿Cómo entender, cuando ya tenemos este panorama así puesto sobre la mesa, sobre las condiciones que ellos están viviendo, cómo entender que la sociedad les está dando la espalda? Doctora López, rápidamente para concluir. Es una situación de salud mental. La psicosis de el estar siendo bombardeados por información muchas veces que no es fidedigna, llega a generar un estado de psicosis y de enfrentamiento hacia las personas que nos están atendiendo. Reitero, mi postura es, debemos combinar liderazgo con conocimiento, debemos combinar prevención con compromiso. No tiene ningún caso que ejerzamos medidas preventivas si no las vamos a aplicar. Sí. Y eso empieza en casa. Si nosotros nos comprometemos a quedarnos en casa, lavarnos las manos, guardar la distancia que corresponde
Y finalmente, en el caso de los profesionales de la salud, usar de manera responsable nuestros equipos de protección personal. Considero que estaremos reduciendo en gran medida esa psicosis que se está generando en toda la sociedad. Y al contrario, lejos de que nuestros mismos pacientes nos agredan, serán quienes nos blinden y nos protejan. Gracias, doctora López. Doctor Isas, en la ciudad de Bogotá, rápidamente, 50 segundos. Una sola palabra: miedo, pánico, por toda la falta de información suficiente y por la inactividad sobre eso y por la realidad que acabamos de mostrar. No hay verdadera protección de ningún tipo para nuestros pacientes y los hospitales no tienen las cantidades de equipos suficientes para responder a eso. Miedo es la situación que hace que la gente se vuelva contra nosotros. Doctor Carrasco, en Quito. Muchas gracias. La Federación Médica Ecuatoriana demanda del Ministerio de Salud, del gobierno, de las partes políticas, de todos los que están involucrados en esto, un pronunciamiento absolutamente claro para la educación a la población, para evitar precisamente esta discriminación a los médicos y personal médico. Nosotros estamos para trabajar sobre el tema de la salud de nuestro pueblo y vamos a luchar por ese tema y vamos a ir por ese camino siempre en beneficio de la salud del pueblo ecuatoriano. Bueno, paso a leerles, a compartir con ustedes algunos de los comentarios de nuestros televidentes a través de las redes sociales. Ellos han respondido a la pregunta: ¿cree que en su país el personal de salud cuenta con los elementos necesarios y el apoyo suficiente para trabajar en la lucha contra el COVID-19? A través de Facebook, Henrik Joel nos comenta: en Honduras, por un lado, el gobierno asegura estar equipando al personal médico y por otro, los médicos hasta protestas han hecho por no tener los medios suficientes de bioseguridad. También a través de Instagram, @brots nos dice: en Colombia, la zona rural definitivamente no, en las zonas urbanas algunos hospitales tienen los elementos necesarios. Pues ahí tienen ustedes un panorama rápido de la situación que se está viviendo en los diferentes hospitales y que está viviendo la comunidad médica haciendo frente a esta pandemia del COVID-19. Quiero agradecer a mis invitados del día de hoy por haber estado con nosotros, haber compartido su conocimiento sobre este tema y también a ustedes por haber compartido con nosotros sus opiniones a través de las redes sociales. Pueden seguir escribiendo, pueden seguir opinando. Siga con la programación de France 24.